Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo una pequeña presentación, por decirlo de alguna manera, de mi nuevo libro, una traducción de El Kokin Wakashu, la primera antología imperial. Como acá en el canal ya tenemos un video introductorio a la obra que habla de qué año es, etcétera. Lo voy a poner acá en el link. Ustedes pueden verlo para saber cómo más esta información, los datos duros que les llamo yo. Pero hoy día quiero un poco hablar de esta traducción en particular que yo hice junto a Abducción Editorial. Ellos son quienes publican. Les cuento un poco, el pasado sábado 29 de abril se realizó el lanzamiento y el libro ya está disponible para que lo compren en Busca Libre, fuera de Santiago y de Chile, por ejemplo, y se está comenzando a distribuir en librerías, así que les voy a ir dando todos esos datos. Y el video de hoy es un poco para todos quienes por una razón u otra no pudieron asistir al lanzamiento, que igual tengan un poquito de esa información que se entregó allí. Primero que todo les quiero comentar un poco de cómo se presentan los poemas y por qué se presentan de esta manera. Y eso tiene un poco que ver con el análisis y este pensamiento constante que hago yo de cómo recrear la experiencia estética, por decirlo de alguna manera, de cuando un japonés lee un poema versus cuando un poema japonés lo leemos nosotros, que el japonés no es nuestro idioma natal, porque evidentemente esas experiencias estéticas son distintas. Así que de eso vamos a hablar un poquito ahora. ¿Y por qué hago este pensamiento estético, por decirlo de alguna manera? Cuando hice mi primera publicación hace ya 6 años, en el 2017, obviamente la gente fue muy amable y todos recibieron muy bien el texto, pero también recuerdo un comentario que decía: me hubiera gustado poder sentir un poco más los poemas en japonés, cómo se sentían en el original. Y después de mucho tiempo, muchos años, ya algunos libros entre medio, un día estaba leyendo el prólogo del libro A String of Flowers Untied, que es una antología de poemas de el Genji Monogatari, traducida por Jane Reinhold y Hatsue Kawamura. Bueno, Jane Reinhold decía en este prólogo de que una de las cosas que a ella le había llamado la atención en la traducción que se había hecho del Genji Monogatari al inglés era que siempre se había tratado de convertir los poemas en poemas ingleses, para que evidentemente el público al leerlos dijera inmediatamente: esto es un poema. Y eso me hizo pensar, y en español se ha seguido más o menos el mismo, la misma aproximación poética de convertirlos hasta cierto punto en poemas que visualmente parezcan un poema occidental. Les voy a poner aquí un ejemplo de algún otro poema, de alguna de otras de las traducciones que existen del Kokin Wakashu al español. No sé a ustedes, por supuesto me pueden dejar todos sus comentarios y opiniones acá en el video, pero yo veo eso y yo inmediatamente, si no tengo más contexto, yo digo: eso es un poema occidental. Puede ser un soneto, una rima, etcétera, dependiendo de cuántos versos tenga. No, en ningún momento me dice a primera vista, antes de leerlo, solo con verlo, es un poema japonés. Ahora, evidentemente el problema era cómo podemos replicar cómo se ve un poema japonés en la versión en español traducida. Les voy a mostrar un par de imágenes de los formatos más habituales en los que encontramos los poemas, en este caso tanka, presentados en antologías japonesas, para que se hagan una idea.
Como ven, lo más usual es ponerlo en una sola línea, o a veces se parte en dos líneas, poniendo el kami no ku y el shimo no ku. El kami no ku son los versos de arriba, que corresponden a los primeros 3 versos, y el shimo no ku son los versos de abajo, que corresponden a los últimos 2 versos, en el caso del tanka. Eso por lo menos lo que uno más habitualmente encuentra en un texto escrito en japonés. Si lo pensamos, evidentemente el formato de una sola línea no funcionaba mucho si lo pensamos en pasarlo a romaji, o sea, cuando hacemos la escritura de la pronunciación japonesa en el alfabeto latino y por supuesto después en la traducción. No sería demasiado problema dependiendo de cómo lo aproximemos, pero mi segunda idea, que tenía que ver con cómo presentar estos poemas, iba, ya dijimos, por una parte el lado visual, pero por otra ya precisamente en la traducción propiamente tal. Y me cuestioné un día, ¿será posible traducir los poemas en el orden en el que están los versos en japonés y que todavía el resultado en español sea coherente? Me puse a trabajar y se podía. Y siento que eso es importante porque no es una decisión antojadiza. Vuelvo un poco a esta referencia de Jane Rachel Hall, que ella dice, el poeta a fin de cuentas no utiliza el lenguaje como lo utilizamos todos, ya en una conversación, en la escritura de un reporte. No, el poeta usa el lenguaje como su medio artístico, como un pintor puede usar la pintura, como un escultor puede usar la arcilla. Entonces, evidentemente el poeta no es solo que esté diciendo cosas, sino cómo las está diciendo, en qué orden, en qué progresión, qué información entrega primero, qué información entrega después. Más allá, obviamente, de las diferencias lógicas que existen entre el idioma japonés y el idioma español. Entonces me puse con esta idea en mente a hacer el trabajo y en la gran mayoría de los poemas presentados en esta edición de El Kokin o Akashu hay una correspondencia. El primer verso en japonés es el primer verso en la traducción en español y así sucesivamente. Solamente en algunos casos, que de verdad fueron muy pocos, en que quedaba inentendible en español, hubo que cambiar el orden. Por ponerles un ejemplo, el cuarto y quinto en japonés pasaron a invertirse en la traducción al español. Pero fuera de esos casos mínimos, la gran mayoría están primer verso, segundo verso y así sucesivamente. Y entonces ustedes pueden tener una idea un poco más cercana a cómo un japonés iría enfrentándose a estos poemas. Les voy a poner una imagen de una página para que se hagan una idea a lo que yo les estoy comentando. Eso entonces en cuanto a la presentación. También creo que es importante el darle el lugar que tiene a la poesía y a estos poemas, ir un poco más por calidad que cantidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que en cada página hay solamente un poema, ¿ya? No vienen hartos poemas y tratemos de poner la más cantidad posible, aunque queden 3 o quede un poema cortado que empiece en esta página y continúe en la siguiente. No, acá a cada poema se le trata con respeto, se le trata con amor, se le trata con importancia y se le da una página completa para que el poema tenga aire, para que el poema pueda respirar, para que tenga una preeminencia y no se pierda entre todos los demás poemas que están en el libro. Y creo que eso también es un tratamiento muy importante y muy respetuoso hacia la obra que se está
presentando. Así que desde ese punto también creo que este es un trabajo que podríamos considerar no solamente artístico en el sentido de los poemas originales que contienen, sino también artístico en el sentido de cómo se diagrama la página. Si ustedes ven las fuentes que se utilizaron, también se pensó, el departamento de diagramación de la editorial y de diseño pensó en unas fuentes que fueran coherentes unas con otras, que fueran visualmente atractivas para mirarlas y para leerlas, ni hablar de lo que es la ilustración de portada. Es una ilustración original hecha por la artista chilena Javiera Baccaro, que representa el paso de las 4 estaciones. Les voy a poner la imagen de la ilustración completa sin las palabras para que se hagan una idea. Entonces los poemas originales son arte, pero también se hizo todo el esfuerzo posible por parte de la editorial y de esta humilde servidora, traductora en este caso, de que el objeto final también fuera un objeto de arte, que el libro fuera algo visualmente atractivo, visualmente agradable a la vista, que diera placer leerlo, tenerlo, andarlo trayendo en la mano o puesto en el librero, se viera también bonito, porque creo que eso también es importante. Ahora les quiero hablar un poquito de por qué es importante publicar una traducción del Kokin no Wakashu, una antología que se compiló en el año 905, o sea, hace más de un milenio, en el año 2023. El Kokin no Wakashu es un texto fundamental en la literatura japonesa. Es la primera antología imperial y como tal sentó las bases para todas las antologías imperiales. Uno lo encontramos citado en obras consulares de la literatura japonesa, como puede ser el Makura no Soshi, el libro de la almohada, el Genji Monogatari, el Tsure Tsuregusa, donde mencionan al Kokin no Wakashu. Por ejemplo, Seisho Nagon en su Makura no Soshi dice de que una persona, si quiere ser alguien, tiene que memorizar todos los poemas del Kokin no Wakashu, sino que además esta codificación que hizo de los temas, porque los 20 rollos del Kokin no Wakashu, cada uno está dedicado a un tema en específico, y eso permitió hacer una suerte de idea estética nacional. Por ejemplo, la primavera es así, el otoño es de esta otra manera. Cuando hoy día vemos artículos de oficina, por ejemplo, que representan a las 4 estaciones de Japón, ¿por qué las representan de esa manera? Bueno, esa codificación comenzó acá. ¿Qué palabras se utilizaban para los poemas de amor? ¿Cómo se expresaba la tristeza, la soledad, el resentimiento, la alegría? Todo eso empieza a ser codificado. De hecho, en el prefacio, Kino Tsurayuki abre precisamente dando una suerte de declaración de principios de qué es la poesía japonesa. Por lo tanto, hasta cierto punto, el Kokin no Wakashu, siendo un texto oficial, es la primera antología imperial, o sea, quiere decir que el emperador indicó que se hiciera ordenó que se hiciera esta antología. Entonces es también una forma de visión país, por decirlo de alguna manera, para los japoneses esto es la poesía, y así se escribe y así se refleja la manera de pensar y de sentir. Y entonces es obviamente un texto muy referenciado, pero esta codificación hasta cierto punto se ha usado hasta el día de hoy. Por ejemplo, Matsuo Basho, al que muchos llaman el padre del haiku, en muchos de sus haikus él toma paisajes o toma palabras o toma versos de poemas que vienen en el Kokin no Wakashu para hacer sus haikus. Acá les tengo un ejemplo, les voy a leer el haiku de Basho. Dice así: Aku koso no kokoro mo shirasu ume no hana. No conozco siquiera el corazón de Akokuso, flores de ciruelo.
Para este haiku, Basho se inspiró en el poema 42 del Kokin Wakashi, que dice así: Hito wa isa, kokoro mo shirazu, furusato wa, hana zo mukashi no kani ni o hikeru. El corazón de las personas no conozco, pero en mi pueblo el aroma de las flores es el mismo de antaño. Es un poema de Kino Tsurayuki y Basho lo que hace es tomar el segundo verso, el kokoro mo shirazu, el corazón no conoce o no conozco el corazón, y además se inspira en el mismo poeta porque se dice que Akokuso era el nombre que sus amigos le daban a Kino Tsurayuki. Pero no solamente tenemos referencias en el mundo de la literatura, también en otros ámbitos del quehacer japonés nos encontramos. Por ejemplo, en el videojuego Genshin Impact hay una historia que habla de los Gokasen, los 5 poetas magistrales, y es evidentemente una referencia a los Rokkasen, los 6 poetas magistrales, a los que Kino Tsurayuki en el prefacio del Kokin Wakashu critica su estilo, habla sobre ellos, y por eso se les llamó después estos 6 poetas magistrales, porque fueron los únicos que tenían el nivel suficiente para ser criticados en el prefacio de el Kokin Wakashu. Y la referencia no solo tiene que ver con que son los Rokkasen, en el videojuego se llaman los Gokasen, sino que los nombres de estos son Suiko, Aoi no Okina, Akahito, Sumizome y Kuronushi. Bueno, uno de los Rokkasen mencionados en el prefacio del Kokin Wakashu es Otomo no Kuronushi, así que evidentemente uno de esos nombres viene de ahí. Y otro de estos Gokasen que mencionan en el videojuego es Akahito, y Akahito también lo menciona Kino Tsurayuki en el prefacio del Kokin Wakashu como alguien que está en el Olimpo de la poesía al lado de Hitomaru, o sea, a él no lo critica. Otra referencia que podemos encontrar fuera de la literatura es en una de las canciones, en una de las bandas sonoras de las películas del estudio Ghibli, específicamente la película Kaguya Hime no Monogatari, el cuento de la princesa Kaguya, en la canción Tennyo no Uta, canción de la doncella celestial. Les voy a leer solamente la última estrofa, que dice así: Maware megure megure yo, harukana toki yo. Megutte kokoro o yobikaese, tori mushi kemono kusaki hana, hito no nasake o haguku mite, matsu to shikikawa ima kaeriko. Bueno, esa última línea, el matsu to shikikawa ima kaerikomu, está tomado también de un poema que aparece en el Kokin Wakashu, el poema 365 de Ariwara no Yukihira, que dice: Tachi wakare, inaba no yama no mini ni oru, matsu to shikikawa, ima kaerikomu. Aunque me alejo, sí, como el pino que crece en la cima del monte Inaba, escucho que me esperas, volveré de inmediato. Vemos así que esta obra del año 905, el Kokin Wakashu, permanece absoluta y completamente vigente, y la encontramos entrelazada en el quehacer japonés, en la literatura, en videojuegos, en anime, en manga, en artículos de oficina, en el diseño paisajístico, de vestuario, en canciones. O sea, si uno quiere conocer Japón, hay que conocer el Kokin Wakashu, y de verdad estoy muy feliz de, junto a Abducción Editorial, poder traerles esta obra, que espero que a todos ustedes les guste y puedan disfrutar sus poemas igual que yo, además del prefacio, porque también viene traducido el prefacio escrito por Kino Tsurayuki, y también viene al final una sección dedicada a biografías de los poetas, para que ustedes puedan saber quiénes eran los poetas que vienen incluidos aquí.
Bueno, espero les haya gustado este video. Les agradezco por supuesto su apoyo, tanto acá en el canal y también a mis libros. Déjenme todos sus comentarios, sus preguntas y nosotros nos vemos con nuevo contenido el próximo martes. Que tengan una hermosa semana. Bye bye.